apuntando a que eso que esperamos de ese gran encuentro con nuestro Salvador no va a demorar mucho. Pronto será. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? ¿Cuántos se van a encontrar con Él? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. El apóstol Pablo, en sus cartas, mayormente al inicio de las cartas, 2, 3 capítulos, depende de la carta, 4 o 5 u 11 capítulos, como en el caso de Romanos, establece inicialmente en cada carta el fundamento doctrinal, o podríamos llamarle a esto la teoría de las verdades de Dios a favor de aquellos que le han creído, en este caso de la iglesia, del pueblo de Dios. Después de hacer esa parte, de establecer el fundamento doctrinal o de presentar la teoría, que son las verdades que Cristo ganó e hizo por nosotros, entonces nos muestra en cada una de sus cartas, nos muestra la práctica de esa palabra. Así pasa con la carta a los Efesios. En la carta a los Efesios encontramos en los primeros 3 capítulos, encontramos el fundamento de la doctrina. En el primer capítulo, el apóstol Pablo presenta diciendo que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen eso? También dice que hemos sido aceptados en el amado. El Padre nos ha aceptado, nos ha recibido. ¿Cuántos aceptan esa verdad? También dice que hemos sido perdonados, que tenemos redención por la sangre de Cristo, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántos aceptan que sus pecados por la sangre de Cristo fueron perdonados? También declara que en Cristo Jesús Dios se propuso reunir todas las cosas en su Hijo Jesucristo, las que están en los cielos como las que están en la tierra, y que Dios nos ha dado herencia. ¿Cuántos creen esa verdad? Somos en Cristo ricos. ¿Cuántos creen eso? Por allá en Apocalipsis hay una palabra donde el Señor le dice a una de las iglesias por el Espíritu Santo, le dice: conozco tu profunda pobreza. Pero luego, como que si el Señor le hablara en susurro en el oído a la iglesia, le dice: pero tú eres rico. Conozco tu profunda pobreza, pero tú eres rico. Porque somos ricos en el Señor. Y dice la Escritura entonces que tenemos herencia, y asimismo hemos sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, para ser, para alabanza de su gloria, los que primeramente esperábamos en Cristo Jesús. Hemos sido hechos para alabanza de la gloria de Dios. ¿Cuántos aceptan esa verdad? Dígale a su hermano: tú has sido hecho para la alabanza de la gloria de Dios. Pero también declara en el capítulo 1 que al haber oído nosotros la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Jesucristo y en ese evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuántos aquí creen que han sido sellados con el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Y luego dice la Escritura que ese Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay una posesión que hemos adquirido por haber creído en Cristo Jesús, que ahora nos han dado la cuota inicial, que es un valor muy grande, como lo es el Espíritu Santo. Él es esas arras de nuestra herencia. En otras palabras, Dios nos ha asegurado que es verdad que tenemos una herencia. ¿Cuántos saben que tienen una herencia? Y que esa herencia es incorruptible y que no termina ni terminará jamás. Quizá usted no ha heredado nunca nada de nadie porque tal vez sus padres no tuvieron nada. Y entonces te quedaste sin ninguna herencia. Tal vez heredaste buenos modales, heredaste buenas cosas que te enseñaron. Pero hoy quiero decirte, hay una gran herencia que hemos recibido de parte de Dios nuestro Padre Celestial por haber creído en su Hijo Jesucristo. Eso es verdad. ¿Cuántos creen eso? Muy bien, el apóstol Pablo así sigue hablando, sigue diciendo, sigue mencionando todo esto. Habla de cosas grandiosas, poderosas que tenemos en el Señor.
por la obra del Evangelio. Y de igual manera, el apóstol Pablo dice que ahora somos también el cuerpo de Cristo como iglesia del Señor. Y que Él es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuánto lo creen? De igual manera, en el capítulo 2, el apóstol Pablo pone el fundamento también declarando que nosotros fuimos resucitados con Cristo y fuimos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Cuántos aquí fueron resucitados con Cristo? ¿Cuántos están sentados en lugares celestiales? Bueno, son verdades espirituales, porque usted tal vez me diga, no, yo aquí estoy sentado en esta silla, soportándome este calorcito, a ver a qué horas termina el pastor, a ver si termina ligero. Mire, usted está sentado ahí físicamente, pero en Cristo tenemos una gran verdad espiritual. Estamos sentados con Él en los lugares celestiales. ¿Cuántos aceptan esa verdad? Esas son las verdades del Evangelio. Esos son los logros que Cristo obtuvo para usted y para mí y para todos los que creemos y creerán en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está estableciendo estas verdades, estas doctrinas poderosas y gloriosas. En el capítulo 2 también él menciona aquello de que hemos obtenido la salvación no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe y por la gracia de Dios. Solo por eso. Diga, yo soy salvo, no porque soy buena gente, sino porque Dios ha sido muy bueno y me dio a su Hijo Jesús para que diera su vida por mí. Dígale a su hermano, ¿tú eres salvo? Si lo eres, no es porque seas muy bueno, sino porque Dios ha sido bueno contigo. No es por obras para que nadie se gloríe, pero a la vez somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Somos hechos nuevas criaturas para hacer ahora cosas nuevas que glorifiquen a Dios, a aquel que nos ha amado y que nos dio esa vida eterna. De igual manera, el apóstol Pablo habla de que esto ha sido un gran misterio. Capítulo 3 nos habla de que ese gran misterio escondido en Cristo desde antes de las dispensaciones de los siglos fue revelado, aclarado a través del apóstol Pablo, para que ahora nosotros sepamos y conozcamos que este Dios de los cielos tenía preparada una gran salvación, no solamente para un pueblo que inicialmente escogió, su pueblo Israel, sino también para todos los gentiles que creyeran en Él. Y aquí estamos muchos de esos que hemos creído en Él. Ese gran misterio fue revelado, de que ya no es solo un pueblo exclusivo por allá lejos, en el Medio Oriente, sino que ahora todos los que crean en Cristo Jesús en cualquier lugar del mundo, en cualquier rincón, viene a beneficiarse de la obra de Cristo Jesús. Todos. Diga conmigo, todos. Dígale a su hermano, hasta usted. Ese misterio ha sido revelado, que en Cristo Jesús, el Padre Celestial, ha querido reunir todas las cosas y que solo en Él podemos tener la paz de Dios y entrar ante su presencia siendo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, en Cristo el Señor. Muy bien, aquí así a grandes rasgos lo de la doctrina que establece el apóstol Pablo en los primeros 3 capítulos del libro, la carta a los Efesios. En el capítulo 4 comienza lo bueno. Porque después de haber hablado del efecto espiritual que tuvo la obra de Cristo a favor de la humanidad, ahora le habla a aquellos que hemos aceptado esa obra de Cristo Jesús, y con esto, en cierta forma, el apóstol Pablo está aterrizando las verdades espirituales a nuestra realidad diaria de todos los días. Comienza diciendo, capítulo 4, versículo 1, yo pues, o sea, después de haber asentado, puesto los fundamentos de la doctrina, preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Escúcheme, mi hermano, mi hermana. Este llamamiento de Dios a la salvación, a ser un hijo de Dios y una hija de Dios, es la vocación más sublime que un ser humano pueda tener en esta tierra.
es la vocación más grande. Vocación tiene que ver con esa capacidad, habilidades, aptitudes que una persona tiene para desarrollar algo. A veces decimos, por ejemplo, no, es que esa persona no tiene vocación para eso. No le apasiona. No es capaz, no produce en eso. No tiene vocación para eso. La Escritura está diciendo que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Dios nos llamó a una vocación de hijos suyos, con estas verdades espirituales claras en nuestro corazón, en nuestra mente, para que aquí en la tierra caminemos, andemos, vivamos con la dignidad que ese llamado de Dios demanda de nosotros. Que andemos con esa dignidad. Usted de pronto tiene una vocación o profesión. Algunos son, por ejemplo, médicos, o son ingenieros, o son abogados, licenciados, alguna carrera, etcétera, etcétera. ¿Cuántas vocaciones? Pero le aseguro una cosa, y si usted tiene esto claro en su corazón, ninguna vocación en este mundo podrá superar a la vocación de ser llamado y ser hecho un hijo y una hija de Dios. Aquí nadie es más que nadie, porque en Cristo todos somos hijos e hijas de Dios. Mire a su hermano o a su hermana y dígale: tú eres tan digno como yo delante del Señor. Dignos. Tenemos un llamado a andar en una dignidad. Dios nos ha dicho y nos dice por su palabra: anden, caminen como es digno de esa vocación con que fueron llamados. Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo se anda en esa, cómo se anda dignamente en esa vocación? Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre fue lo que Jesús le dijo a los discípulos cuando les mencionó estas palabras diciendo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Anden como es digno. ¿Cómo? Con toda humildad